Hola, sean bienvenidos. Esta es la señal de Cubavisión Internacional. Ya inicia Cuba Noticias. Gracias por elegir nuestra compañía. Comenzamos revisando nuestros titulares. Cuba conmemora el aniversario 99 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. También desde varios lugares del mundo recuerdan el legado de Fidel. Su ejemplo permanece vivo en el alma de muchos pueblos a lo largo y ancho del planeta. Delegación cubana continúa su paso por los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Del progreso de la mayor de las Antillas le ponemos al tanto también en nuestra emisión. El natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, constituye una de las fechas de mayor trascendencia para la nación caribeña, que celebran millones de personas simpatizantes con su ideario. El homenaje al estratega revolucionario en su 99 cumpleaños, símbolo de la resistencia global, tiene lugar en el complejo escenario internacional que enfrenta a Cuba, marcado por presiones económicas, campañas mediáticas y desafíos internos. De diversas formas se ha manifestado ya en Cuba desde las primeras horas el respeto y admiración por Fidel. En su cuenta de X, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel refería: Fidel no es solo presente, es una constante, guía y reto, ejemplo y desvelo. Siento que sigue en la vanguardia como en la Sierra o en Girón. Mientras, el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, expresó: honramos el aniversario 99 del natalicio de Fidel con el orgullo y compromiso histórico de avanzar rumbo a su centenario, defendiendo su obra y legado y su concepto de revolución. 100 años con Fidel simbolizan más unidad, firmeza y victoria de nuestro heroico pueblo. También el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, dijo: recordamos al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en 99 aniversario de su natalicio. Los que tuvimos el alto honor de trabajar junto a él, los que estudiamos y seguimos su pensamiento, tenemos la tarea de defender y preservar su obra humanista y revolucionario. Y es que además de en otros espacios en el tablero geopolítico del siglo XX, pocos líderes han logrado proyectar la voz de un país pequeño con tanta fuerza como lo hizo Fidel Castro. Desde la tribuna de la ONU hasta los pasillos de la diplomacia del sur global, el comandante en jefe tejió una red de alianzas y discursos que redefinieron el papel de Cuba en el mundo. Hoy exploramos su legado diplomático. Cuando Fidel Castro habló por primera vez ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 1960, el mundo escuchó como nunca antes la voz de Cuba. Vestido con su característico uniforme verde olivo, denunció el imperialismo, defendió la soberanía de los pueblos y colocó a la isla en el centro del debate global. Su discurso, extenso y desafiante, marcó el inicio de una diplomacia audaz, independiente y profundamente comprometida con las causas del sur. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación de los países por los monopolios. Y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. Desde el movimiento de países no alineados hasta el grupo de los 77, Fidel Castro abogó por un nuevo orden económico mundial y promovió la cooperación entre naciones del llamado Tercer Mundo. Pero su diplomacia no se quedó en palabras, fue también solidaridad internacionalista. Maestros, combatientes y médicos cubanos llevaron la obra de la revolución a rincones olvidados del planeta. Solo la alianza más estrecha entre todas las fuerzas progresistas del mundo nos dará la fuerza necesaria para vencer las todavía poderosas fuerzas del imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo y el racismo, y luchar exitosamente por las aspiraciones de justicia y de paz de todos los pueblos del mundo. Más de 6 décadas después, la voz de Cuba continúa resonando en los foros internacionales, no como eco del pasado, sino como presencia firme con principios que no se negocian.
la no intervención en asuntos internos, la defensa de las causas justas, la solidaridad con los pueblos del sur y la resistencia frente al poder hegemónico son convicciones que siguen guiando la política exterior cubana, porque para Fidel la diplomacia no era solo protocolo, era también trinchera, palabra y acción. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. Momento ya para nuestra primera pausa informativa. Continúe en nuestra compañía. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quizás por estas imágenes que acabamos de ver es que en el mundo Fidel Castro es un líder respetado y recordado. A propósito del 99 cumpleaños de nuestro comandante, desde varios sitios ha vuelto a resonar su legado. La ciudad estadounidense de Nueva York recuerda el natalicio de Fidel. Líder revolucionario y defensor inquebrantable de los oprimidos, Fidel sigue vivo en todos aquellos que luchan por un mundo mejor. Escribió así en la red social X la organización de People's Forum, promotora de la iniciativa. En la Federación de Rusia recordaron asimismo al líder de la Revolución Cubana con un emotivo acto en la Plaza Fidel Castro de Moscú, encabezada por amigos rusos junto a trabajadores de la misión de la Nación Caribeña. Mientras en Brasil evocaron igualmente el legado de Fidel Castro. Específicamente la Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil, José Martí, recordó al comandante a través de un mensaje en el cual se recordó su ejemplo eterno de dignidad, valentía y compromiso con la justicia social. Asimismo, una campaña nacional de apoyo al pueblo de Cuba, liderada por la Cruz Roja de Vietnam, fue lanzada en ese país a propósito de la fecha. El programa, que se desarrolla también en el contexto del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, se llevará a cabo hasta el próximo 16 de octubre y tiene como propósito recaudar al menos $2,5 millones de dólares. La frase proclamada por el comandante Fidel Castro el 2 de enero de 1966 por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre, refleja el inquebrantable compromiso y solidaridad de Cuba con la revolución vietnamita. Y a lo largo de 65 años de relaciones diplomáticas, los lazos entre ambos pueblos se han consolidado como un símbolo único de lealtad y fraternidad internacional, superando distancias y los desafíos históricos. En el aniversario 99 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, Cuba recuerda al líder histórico de la revolución y renueva el tributo a una de las amistades más trascendentales del siglo XX, la que unió a Fidel con el héroe de la independencia vietnamita Ho Chi Minh, dos gigantes de la lucha antiimperialista cuyos ideales y legados continúan fortaleciendo los lazos entre Cuba y Vietnam, naciones que hoy resisten y construyen su futuro bajo el mismo espíritu de dignidad y socialismo. En septiembre de 1973, Fidel se convirtió en el primer y único estadista que recorrió las recién liberadas zonas del sur. Era como si la historia lo hubiera puesto allí para demostrar que la solidaridad no tiene fronteras. Lo extraordinario no fue solo que Fidel llegara hasta la zona de guerra, sino cómo ese gesto selló una alianza que trascendió lo político para volverse entrañable. Por Vietnam estamos dispuestos a dar nuestra sangre. No es casualidad que Vietnam sea hoy uno de los principales países que mantiene un intercambio comercial con Cuba sin condicionamientos, ni que estudiantes vietnamitas hayan cursado carreras en la isla. Vietnam atesora la primera plaza en todo el mundo que lleva el nombre de Fidel, mientras en La Habana un parque entero honra a Ho Chi Minh. Como escribió José Martí, los pueblos que no se conocen deben darse prisa para conocerse. Cuba y Vietnam lo hicieron y juntos continúan escribiendo una de las páginas más sublimes de la solidaridad humana. ¡Viva la hermandad eterna entre los pueblos de Vietnam y de Cuba! Nora Leidis Becerril, Cubavisión Internacional.
Por supuesto que si de amistad se habla, hay que referirse a la que unió a Hugo Chávez Frías con Fidel Castro Ruz. Ambos sentaron la hermandad entre Venezuela y Cuba, así como el destino de nuestra América. Por ello, de esa relación entrañable y alianza de trabajo entre las dos o los dos estadistas, le proponemos conocer más con el siguiente trabajo que nos propone la periodista Madeline del Sol desde Caracas. Fue una amistad entrañable que abrazó a dos naciones desde aquel histórico encuentro entre los líderes. Juntos iniciaron numerosos proyectos, los cuales se sustentaron en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América como una oportunidad de justicia para los más necesitados de la región en busca de esa equidad social que siempre defendió Fidel. Tuve esa extraordinaria suerte de poder conversar con él horas y horas, de debatir sobre temas, de entender su mirada estratégica, de darme cuenta que a pesar de esa mirada estratégica era capaz de viajar al detalle y preocuparse por lo más ínfimo de un hecho. Cuba es más que un espacio físico. Cuba para nosotros es un espacio espiritual en el cual nos vemos todos. Y nos vemos todos en medio de las dificultades, pero con las mayores potencialidades y grandes oportunidades para mejorar nuestra vida. Por eso cuando me hablan de Cuba, los ojos me van a brillar y me van a salir las lágrimas, porque realmente Cuba es eso. Cuba está aquí, al igual que en el resto de mis compañeros. Estoy segura que cualquier persona que haya tenido la experiencia que a nosotros nos correspondió vivir va a decir lo mismo. A lo largo de todos estos años han transitado por Venezuela más de 200.000 colaboradores en el área de la salud médica cubana que han estado brindando una mano amiga, su altruismo, su generosidad y por supuesto lo que siempre fue la idea de la Revolución Cubana, del internacionalismo y la solidaridad. Recuerdo unas palabras que nos dijo o que escuché del comandante Fidel Castro. Él decía que ni con todo el oro del mundo puedan comprar su conciencia. Creo que llevo esas palabras en mi corazón, creo que todo lo que hago trato de hacerlo con honestidad, con respeto. Venezuela brindó ayuda al ejército rebelde y Fidel quiso, una vez triunfada la revolución, hacer patente una manera de agradecer a Venezuela. Y a partir de ahí no hubo ningún momento, no solamente con Venezuela, no seamos egoístas. Fidel nunca perdió de vista ningún país de América Latina, pero él siempre tuvo una comunicación que llegó a un sumum con Chávez. Fue una conjunción mágica, lamentablemente duró poco, pero lo suficiente como para sembrar en la historia una impronta que va a quedar por los siglos de los siglos. Artífices y testigos de varias transformaciones desde la colaboración mutua entre Venezuela y Cuba, la convergencia de Fidel y Chávez en la realización de los ideales revolucionarios fue base de una hermandad personal a toda prueba que trascendió a sus pueblos. Imprescindibles en los procesos de unidad e integración de la América nuestra, en medio de los desafíos del siglo XXI, ellos dejaron legados emancipadores para el presente y el futuro. Continúe en compañía de Cuba Noticias. Les presentamos de inmediato nuestro segmento de meteorología, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Hoy nos acompaña el licenciado Alexander Pérez González. Bienvenido. Muy buenas tardes, qué placer compartir junto a ustedes para informarles sobre lo más relevante del acontecer meteorológico. Como podemos ver en la imagen de satélite, Cuba se mantiene bajo el predominio de nublados asociados a la presencia de una baja superior y el tránsito de una activa onda tropical al sur de la región occidental, las cuales estuvieron incentivando las precipitaciones en las últimas horas y darán lugar a que en la jornada de hoy tengamos numerosas lluvias en la región occidental, mientras que en cuanto al comportamiento de las temperaturas, los valores máximos estarán entre 33 y 32 grados Celsius, superiores en algunas localidades puntuales del interior. En relación al comportamiento de las temperaturas mínimas durante la madrugada, estarán entre 24 y 25 grados Celsius, con valores superiores que pudieran alcanzarse en localidades costeras. Para los destinos turísticos de la región central se mantienen condiciones similares. Estarán algunas lluvias durante la tarde que pudieran ser numerosas en localidades del interior
y en relación al comportamiento de las temperaturas estarán entre 32 y 34 grados Celsius, con valores superiores en zonas del interior. Durante la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 24 y 25 grados Celsius. Mientras que en la región oriental los destinos turísticos tendrán algunas lluvias durante la tarde de hoy y las temperaturas máximas oscilarán entre 33 y 34 grados Celsius, mientras que en la madrugada las temperaturas estarán entre 24 y 25 grados Celsius. La salida del sol la tendremos exactamente a las 6:40 ante meridiano en el extremo oriental y en cuanto a la salida en el extremo occidental estará a las 7:12 ante meridiano. La puesta del sol será a las 7:31 pasado meridiano en Punta de Maicí y a las 8:07 pasado meridiano en el extremo occidental. La próxima fase de la luna será cuarto menguante y se alcanzará en la jornada del 16 de agosto. Así que ya usted sabe, en resumen para hoy, numerosas lluvias en la región occidental y algunas en la región central y oriental, fundamentalmente en destinos turísticos del interior y sur. Hasta aquí la información meteorológica. Les informó el licenciado Alexander Pérez González. Gracias, Alexander. Te esperamos en próximas emisiones. La educación internacionalista fue una obra hermosa de Fidel. Aquellos que llegaron a Cuba siendo niños y se marcharon como médicos, ingenieros y técnicos agradecen a la isla caribeña y a Fidel por una obra que cambió para siempre no solo sus vidas, sino la de sus países. Desde la Isla de la Juventud, Noel Otaño nos cuenta mucho más. Cuando el 12 de octubre de 1977 quedaba inaugurada la primera escuela del Plan de Educación Internacionalista en la isla, Cuba se convertía en la casa para miles de jóvenes de decenas de países, principalmente de África. Eran naciones que salían de un largo proceso de colonización y en su nueva etapa necesitaban más que todo una fuerza calificada. Han pasado casi 50 años de aquel lejano hoy 1977 y muchos regresan, sobre todo a mostrar gratitud a Cuba y a Fidel. Fidel es para el mundo, porque los etiocubanos dicen, cuando viene a Fidel, dice nuestro comandante. Yo siempre digo nuestro, porque ya Fidel es universal. Cada 100 años solo nace uno en esta década y es Fidel. Fidel para nosotros es el padre, nuestro no tiene otra palabra, es que no has crecido, siempre nos tiene en el corazón. Incluso cuando estuvimos en Etiopía, cuando ven una noticia de Fidel, los mismos etiopios nos decían, mira el padre salió. Yo soy huérfano de guerra. Mi papá murió en la guerra en el Ogaden. Y los militares cubanos que estaban dijeron, bueno, ¿qué hacemos de esos niños? Y el presidente nuestro le pregunta a Fidel, comandante, ¿es que puedes hacer algo por estos niños? De estos niños me encargo yo. Eso fue la respuesta de Fidel. Aquí nos tiene. Hay muchos médicos que formaron aquí. Mira que yo estudié forestal. Hay algunos agrónomos, hay algunos que de otra especialidad y todos estamos subiendo, desarrollando el país gracias a Fidel. La presencia de Fidel Castro en nuestra escuela fue muy especial. Fue muy especial porque yo, por ejemplo, en los 7 años que estuve en la isla, Fidel Castro creo que ha visitado la escuela más de 8 veces. Sigan, que es muy bonito. Me acuerdo una vez que vinieron en un jeep, quizás, que eran 6, y siempre hacía broma. Y decía que, ¿sabéis que soy una de las escuelas más visitadas? Porque nosotros éramos refugiados. Hoy son profesionales en sus países, hombres de bien que llegaron siendo niños, pero no olvidan quién estuvo presente cuando otros partieron. Por eso regresan una y otra vez, por aquello de que la gratitud es la memoria del corazón. ¡Viva Fidel! ¡Viva! En la isla Noel Otaño, Cuba Visión Internacional. El movimiento deportivo cubano debe a la acertada dirección del comandante en jefe Fidel Castro sus principales resultados en la arena internacional. Recordemos su impronta en el deporte mediante la siguiente crónica del colega Miguel Ángel Cruz. La presencia del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el deporte representa una huella imborrable para la nación y la sociedad cubana después de 1959. Fue precisamente él, junto con todo el pueblo, quien concibió e impulsó el sistema deportivo en nuestro país
caracterizado por su carácter inclusivo, humano e integrador. Uno de sus tantos aportes tras el triunfo revolucionario fue conceptualizar al deporte como un derecho del pueblo, alejado de élites y privilegios, y más tarde como un deber del pueblo por sus innegables vínculos con la salud y la defensa del país. Los incontables resultados obtenidos por los atletas cubanos en la arena internacional son muestra del sacrificio y accionar desmedido del comandante por elevar el nivel competitivo de Cuba, la cual la hizo posicionarse en la vanguardia de los eventos internacionales en múltiples deportes como el béisbol, voleibol, baloncesto y atletismo, por solo mencionar algunos. El contexto actual es rocoso y lleno de insatisfacciones, pero ante esta situación, Fidel siempre enseñó a poner el nombre de Cuba por delante con el desborde de entrega y disciplina contra las imposiciones de la hegemonía estadounidense. Insistió en que el resultado se obtiene con sudor, además del convencimiento de que la moral y el sacrificio siempre será el arma más potente de la revolución cubana. Miguel Ángel Cruz, Cubavisión Internacional. Lo decíamos en titulares, Cuba consiguió en horas de la mañana su segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en el remo con el bote de 4 pares de remos cortos. El colega Boris Leiva conversó con los protagonistas desde la sede de esta competencia. Esta prueba la veníamos preparando desde hace mucho tiempo porque en el clasificatorio fuimos medalla de plata, perdimos por milésimas de segundo y nos preparamos fuertemente para esta regata y se cumplió en el último 2.50, cumplimos la meta. Y vimos precisamente que cuando pasaron los 1000 metros estaban un poco más rezagados, después hicieron un sprint tremendo. ¿Qué estrategia aplicaron entonces en este caso para remontar tan rápido? Bueno, para eso la competencia es de 2000 metros, no se define en los primeros 1000 metros, sino al final a ver quién puede más. Y bueno, nos subimos sobreponer a ese cansancio y dimos lo mejor de nosotros y cumplimos con la medalla de oro. Llega esta segunda medalla de oro para la delegación cubana acá presente, complementando la anterior de ayer en el judo. ¿Qué representa para ti y a nombre de todos ustedes? Bueno, para mí es un orgullo muy grande darle la segunda medalla de oro a Cuba y sobre todo hoy que es el cumpleaños de nuestro comandante jefe Fidel Castro. Y nada, muy contento por eso y súper orgulloso de ser cubano. Roberto Carlos, ¿qué significa para ti, después de competencias muy difíciles en este mismo escenario, lograr entonces el segundo oro, en este caso a nivel colectivo, para la delegación cubana? Bueno, para mí es un orgullo haber representado a Cuba con el podio número 1 y más un día como hoy, que es el cumpleaños de nuestro comandante Fidel Castro. Y nada, me sentía en deuda con el país, con mi equipo, con mi entrenador, con mi familia y con todo el mundo. ¿Qué estrategia fue la que estuvieron desarrollando en esta competencia, teniendo en cuenta que se decía que era la principal para ustedes? Sí, a este bote que más entrenó, el bote que mejor teníamos y cambiamos la estrategia, pues estábamos arrancando y nos estábamos quedando, entonces cambiamos la estrategia, arrancamos. Y que se quedara el que se fuera a quedar y nosotros resistimos y se dio la medalla. Viendo precisamente lo que fue la regata, estaban terceros cuando pasaron los 1000 metros, después tuvieron que remontar y se definió de manera espectacular en el último segundo. ¿Qué consideras que haya pasado? ¿Dónde estuvo la principal fortaleza de ustedes? La principal fortaleza de nosotros fue cerrar los ojos y darle con todo, que es lo que siempre hemos hecho, y ganar. Gracias, Boris Leiva, por estar con nosotros. Y vamos a nuestra segunda pausa informativa en Cuba Noticias. Momento para la cultura en los minutos finales. El pensamiento de Fidel sigue guiando las políticas culturales actuales del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien ha reiterado la necesidad de preservar nuestra cultura. En este aniversario 99 del natalicio del comandante en jefe, veamos la siguiente reseña sobre su aporte en la cultura de la isla. El legado de Fidel Castro en la cultura cubana es profundo y perdurable. Consideró que el arte y las tradiciones eran esenciales para defender la identidad cubana frente a las amenazas externas.
Su política cultural buscó democratizar el acceso a las manifestaciones artísticas, llevándolas a todos los rincones del país y eliminando los privilegios de las élites que antes dominaban el panorama cultural. Uno de los momentos más significativos fue su discurso Palabras a los intelectuales en 1961, donde dejó claro que la revolución no pretendía limitar el arte, sino expandirlo para que fuera un patrimonio del pueblo. En aquel encuentro enfatizó que la libertad creativa debía ejercerse dentro de los principios revolucionarios, pero sin censuras arbitrarias. Y lo mismo que la revolución se preocupa del desarrollo de las condiciones y de las fuerzas que permitan al pueblo la satisfacción de todas sus necesidades materiales, nosotros queremos desarrollar también las condiciones que permitan al pueblo la satisfacción de todas sus necesidades culturales. La cultura para Fidel no era un lujo, sino un derecho. Entendió que la cultura era un escudo contra la dominación extranjera y en los años 90, durante el periodo especial, alertó sobre los peligros de la globalización cultural y llamó a los intelectuales a defender la identidad nacional. Hoy el legado de Fidel en la cultura se refleja en el prestigio internacional de artistas cubanos, la vitalidad de sus tradiciones y la participación activa del pueblo en la vida cultural. Su convicción de que sin cultura no hay libertad posible sigue siendo un principio rector para Cuba, demostrando que el arte no es solo expresión, sino también resistencia y emancipación. La revolución no puede pretender asfixiar el arte o la cultura, cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Fidel Castro transformó la cultura cubana, haciéndola más accesible, diversa y comprometida con los valores de la revolución. Su visión sigue inspirando a nuevas generaciones de creadores, confirmando que la cultura es, como él creyó, el alma de la nación. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. Precisamente con el colega Cristian Rojas cerramos Cuba Noticias. Gracias por elegirnos para actualizarse. Nos veremos en próximas emisiones, pero siga conectado con Cubavisión Internacional desde la plataforma digital. Excelente jornada.